montañas, en el río, en el pez, en el pobre, en el burgués, en el árbol, en el fin, en la voz de las paredes, en el pan, en el león, en el cuore, la razón es. En todo lo que vos ves hay fuerza chocándose, todo está partido en dos, las dos mitades son vos. En todo lo que vos ves hay fuerza chocándose, todo está partido en dos, las dos mitades son vos. Muy buenas tardes, señores, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Dos Mitades en el aire de TV Universidad. Estamos con el señor Claudio Alonso. ¿Cómo le va, Matías Sáez? Bienvenido a este canal que ya es suyo casi. Estoy comprando el 30% tengo del canal, así que bueno, haré bien, una venimos reconstrucción y despediré a la mitad del personal. Como hace todo aquel que compra, ¿no? Muy bien, bueno. ¿Cómo le va, Matías? Bien, muy bien, muy contento. Ya cerrando la semana, una vez más en vivo por TV Universidad. De no ser que lo estés viendo en la repetición. Así es, claro, hay que aclarar esta cosa porque nos repiten a cada rato, claro. Así que bueno, podemos estar en vivo o somos mañana, no sabemos. Exactamente. Bueno, hoy tenemos un programa, la verdad que un programa fuerte, interesante, pero con noticias muy fuertes. Sí, bueno, el tema del día, sin duda, el tema de la semana ha sido en materia de derechos humanos la decisión de la Corte Suprema de otorgarle el 2x1 a un condenado por delito de lesa humanidad, digamos. Sí. Y a partir de ahí se ha desatado, lógicamente, la bronca de los distintos organismos de derechos humanos, los distintos familiares también de víctimas de delito de lesa humanidad. Y hoy vamos a tener invitados aquí en ese sentido. Vamos a tener a Rubén López, es el hijo de Jorge Julio López. Lo vamos a tener aquí en nuestro living también. A Matías Moreno, de la agrupación Hijos. Y a Emanuel Lovelli, que es abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Sí? Así es. La verdad vamos a estar debatiendo sobre ese tema porque hay mucha, pero mucha repercusión, mucha gente protestando por este tema. Así que vamos a estar analizándolo y ver cuál es la mirada, no solo de la justicia, si se puede decir justicia, sino desde el gobierno, porque acompaña mucho esta mirada. Vamos a estar analizando eso. También vamos a estar mostrando el SIC, que es salir a la calle a preguntarle a la gente qué opina sobre frases textuales de políticos, y esta vez le toca la frase que ha dicho el señor Eduardo Duhalde, que dijo: la Argentina está igual que en el 2001. Vamos a ver qué opinó la gente respecto de eso. Sí, también nos vamos a meter hoy y debut de la columna legislativa del amigo Facundo Cotet, que va a estar aquí con nosotros. Hoy vamos a analizar en la legislatura bonaerense con quién juega cada uno. ¿Quién juega con quién? De los legisladores. ¿A quién responde? Y a quién responde a nivel nacional. Es interesante un poco para saber y conocer quién nos está gobernando, quién toma las decisiones, porque por lo menos en nuestra legislatura de la provincia. En las elecciones legislativas es como más difícil de saber quiénes son, ¿no? Como que no hay tanta repercusión mediática, así que está bueno que podamos mostrar quiénes son y a quiénes responden. ¿sí? Exactamente. Y también tenemos el momento espuma. No diga. Lo digo. La semana pasada, esta semana, el miércoles, hemos hecho el momento espuma con las noticias del Grupo Clarín, las noticias de Clarín que militaban en el ajuste. Nos llamó gente del diario La Nación, nos llamó Bartolomé Mitre en persona. ¿El mismo? El mismo. Y dijo: nosotros también militamos el ajuste, así que quiero que nos muestren en su programa, así que vamos a estar hablando de eso. Exactamente. Bueno, si te parece, ya vamos a los títulos del día, Claudio. Vamos. Hoy, en Dos Mitades, el Sabeca de Banfield. En una entrevista telefónica para una radio de Capital, Eduardo Duhalde dijo que la situación del país hoy es igual a la del 2001. Nosotros salimos a preguntarle a vecinos de la ciudad qué piensan sobre esa frase. En nuestra sección SIC, respuestas textuales a frases textuales de nuestros políticos. Pro, derecho y humano. La Corte Suprema otorgó el beneficio del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Estarán con nosotros Rubén López, Matías Moreno y Emanuel Lovelli para analizar la actualidad de los derechos humanos en nuestro país. ¿Quién es quién? Estrenamos columna de información legislativa con Facundo Cotet. Hoy haremos un repaso por los diputados y senadores provinciales para conocer quiénes son y a quiénes responden. ¿Quién es quién en la legislatura bonaerense? Militando el ajuste.
En La Nación se pusieron celosos por nuestro informe del miércoles. Por eso, en Cosas que Pasan, vamos a mostrarte los títulos que el matutino de Mitre publicó bancando el proyecto PRO. Y además, tenemos en exclusiva los titulares que próximamente estarán en el diario. Muy bien, ahí veíamos los títulos del tema del día y por supuesto, sin duda el tema más importante es este beneficio que le han dado al represor Luis Muiña con el 2x1. Un beneficio que está en discusión en los medios, se habla si le corresponde por ser un delito de lesa humanidad, si no corresponde, si hay tratados internacionales que se lo prohíben. La verdad que por lo menos para nosotros es una vergüenza lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Sí, en el marco también de declaraciones que venían de parte del gobierno en ese sentido, con 2 votos de 2 jueces puestos o que quiso poner por decreto el presidente Macri en su momento y que después lo termina votando parte del Congreso. Y bueno, también con la carta de la Iglesia pidiendo reconciliación, digo, en un marco en el cual se presenta un poco extraño el tema derechos humanos para el gobierno y para la justicia. Claro, ¿no? Todo junto es lo raro, ¿no? No, a ver, creo que eso es lo menos raro que se haya dado todo junto. Me parece que está bastante organizado, es lo obvio. Te quería decir que en el informe que vamos a ver, que hemos preparado, hay algo que dijo aquí el juez Rosansky cuando estuvo, que hablaba que hay que prestarle atención, porque él en ese momento nos decía, ojo porque la Corte Suprema no va a reconocer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nos ponía una luz de alerta sobre eso. Ahora lo vamos a ver en el informe, pero presten especial atención a ese Exactamente, un fallo que fue dividido, digo, hay que aclararlo, que ni Lorenzetti ni Maqueda votaron a favor en este caso de este fallo. Sí, Hayton de Nolasco, que es una jueza, que ese fue quizá el voto más raro. Después lo vamos a estar analizando con los invitados, si te parece, a ver cómo lo vieron ellos. Además, vamos a hablar también de las prisiones domiciliarias a los genocidas. Hay mucho para charlar en el día de hoy. Vamos a ver el informe, Claudio, y enseguida estamos en nuestro living con los invitados. Muy bien. La Suprema de Justicia declaró aplicable el 2x1 en una condena por delitos de lesa humanidad. El fallo beneficia concretamente a Luis Muiña del grupo paramilitar que operaba en el centro de detención clandestina dentro del Hospital Posada. Decidió sobre una ley que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, que reducía el cómputo de la prisión porque se trataba de la ley más benigna. Y ahora, por decisión de la mayoría, constituida por Hayton, Rosenkrantz y Rosati, se declara aplicable esta ley, la 24.390, que es la conocida como el 2x1, en un caso de lesa humanidad del año 2007. Se trata de Luis Muiña, el represor beneficiado. Fue partícipe de un comando paramilitar denominado SWAT que operó en el Chalet, el centro de detención clandestino, dentro del Hospital Posada. Está condenado por el secuestro de 5 empleados del centro de salud. Esta semana comenzó la semana con la reunión de los obispos donde la Iglesia Católica Argentina salió a hablar nuevamente de reconciliación. Lo que hay una luz roja que se encendió hace muy poco, yo no sé si Luis coincide, que es un fallo de la Corte Suprema, que se veía venir porque tenía que ver con la designación en su momento, la última designación que hubo, las últimas, que es el fallo por el cual se relativiza la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es que se relativiza? ¿Qué es lo que...? Porque hace muy poco tiempo un fallo que salió 4-1 con la disidencia del doctor Maqueda, que Maqueda mantuvo su posición histórica, y por 4-1 se consideró que los fallos de la Corte Interamericana no eran obligatorios necesariamente para los tribunales inferiores, empezando por la Corte Suprema. Y uno puede decir que ahora entendemos todo, ¿no? Ahora entendemos por qué nombraron a esos jueces, ahora entendemos por qué un día llegó Mauricio Macri a la presidencia llevada por el poder económico, por los mismos tipos que fueron cómplices de esta dictadura. ¿Qué significó este día para ustedes? Para mí ha sido de una enorme satisfacción este fallo, porque ha rescatado uno de los principios que han sido olvidados durante más de una década. Que en estos últimos 12 años, los anteriores 12 años del gobierno kirchnerista, mientras se impulsaban los juicios, por detrás de los juicios demoraron una barbaridad y que llevan a este tema. Y la ley, el marco legal que tenemos, no dice que el 2x1 no es aplicable para los delitos de lesa humanidad. Y ese es el principio
ese principio de igualdad ante la ley. Entonces, por eso yo defiendo o respeto este fallo. Los delitos de lesa humanidad no se le aplica ningún beneficio, porque así lo establecen los tratados internacionales y obviamente desde el cambio de jurisprudencia a todo nivel está claro que estos beneficios no se aplican. El fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. El mensaje claro es, esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. ¿Por qué su gobierno no va a apoyar los juicios de lesa humanidad? ¿Dónde salió eso? En una entrevista con Notimex es... No. Bueno, ahí veíamos el informe del día. Fuerte todo, la verdad que en un repaso así las distintas declaraciones todas juntas y ese final, ¿no? Sí, diciendo, no. diciendo no vamos a frenar los juicios. Bueno, presentamos a los invitados, gracias por acercarse acá. Matías Moreno de Agrupación Hijos, tenemos a Manuel Lovelli, es abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, y Rubén López es hijo de Jorge Julio López, desaparecido ya por segunda vez en democracia, lamentablemente. Ahora vamos a estar charlando con cada uno de ellos, pero si te parece, arrancamos por la parte legal, que fue lo que fue este último fallo. Sí, algo que se está discutiendo mucho que tiene que ver sobre si se le permite el 2x1 o no siendo un caso de lesa humanidad. Por eso queríamos, Manuel, escucharte. A ver, ¿es legal o no este fallo de la Corte? Bien, el análisis, digamos, puede partir desde dos ópticas con una divisoria de agua se puede hacer en el fallo. Por un lado, lo que plantean ustedes en cuanto a el tipo de delito por el cual resulta beneficiado Muiña, en este caso, por el 2x1, o la construcción teórica que hace con respecto a la ley penal más benigna. Digamos, son las dos grandes cuestiones que tiene el fallo. Pero en particular a la pregunta con respecto al tipo de delitos, bueno, creo que eso está claro en la disidencia de Lorenzetti y de Maqueda, y que no la sacan desde una afirmación dogmática de ellos, sino de compromisos internacionales que asumió el Estado argentino. Argentina suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que es la que instaura el sistema de protección de derechos humanos a nivel regional. ¿Bien? Y eso crea a su vez una corte, un órgano contencioso, la Corte Interamericana, que es el órgano que ha señalado las pautas de interpretación en los diferentes juicios o conflictos, si se quiere de modo más amplio, en lo que ha sido las dictaduras latinoamericanas, no solo en Argentina. A partir de ahí, la Corte Interamericana señaló un cierto número de estándares con respecto a estos crímenes. Por ejemplo, en el año 98, en el fallo Velázquez Rodríguez con Honduras, que es el primer fallo que se origina en la Corte Interamericana, ahí señaló que no había que las investigaciones por delitos de lesa humanidad o de crímenes de lesa humanidad tenían que ser serias y no meras formalidades. Y que había un compromiso con la verdad de todos los estados que hayan suscrito el pacto y admitido la competencia de la Corte. Así se instauraron los juicios, los llamados juicios por la verdad, cuando estaban las leyes de impunidad en Argentina. Luego, avanzando en su jurisprudencia, en el año 2001, ocurre el fallo Barrios Altos contra Perú por la masacre de Barrios Altos durante el régimen de Fujimori. Y ahí empieza la clave que determina que los delitos o crímenes de lesa humanidad no son pasibles ni de amnistía, ni de conmutación de penas, ni disposiciones de prescripción. Y finalmente, en el año 2007, en el fallo Almonacid Arellano contra el Estado de Chile, fíjense, ninguno está el Estado argentino, está implicado, ¿no? Establece que no puede haber disposiciones de cosa juzgada cuando la cosa juzgada absolutoria haya sido parte de un proceso fraudulento o motivado en un error. Esos tres estándares, por así decirlo, la Corte Argentina los fue aplicando en su propia doctrina, desde el fallo desde el fallo Almonacid, Arancibia Clavel del año 2003, donde dice estos delitos son imprescriptibles. 2005 con la nulidad de la ley de obediencia debida y punto final, diciendo que eran nulas,
porque estos delitos, porque esas leyes incluían una amnistía encubierta, eran inamnistiables. Y en el fallo Maceo Riveros, donde dice que la cosa juzgada era relativa en casos de lesa humanidad. O sea, que termina pasando lo que dijo Rosansky en nuestro informe, Exactamente. que desconocen al Ni Tribunal siquiera, Superior. creo que es aún peor, si bien lo que dice Rosansky es cierto, pero ¿por qué lo digo? Porque en el fallo del día 18 de abril, al Speiti, que ahora nos resulta anecdótico, que fue donde la Corte flexibilizó los criterios para otorgar las prisiones domiciliarias a los represores, ahí sí se fijó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en defensa de las garantías. Entonces hoy tenemos una Corte oscilante que se permitió a través del fallo Fontevecchia decir, los casos que a mí me sirven, los voy a usar. Los casos que no me sirven, voy a decir, no estoy obligado. ¿Y por qué esto queda demostrado con el fallo del otro día? Porque la Corte elige sobre qué casos fallar. La Corte tiene una facultad muy poderosa, que es el artículo 280, que es el certiorari, que lo que significa es que los casos que la Corte considera que no son de gravedad institucional, los desecha. Otros casos, por la ley del 2x1, la Corte los desechó históricamente. Claro. Entonces, que la Corte haya elegido este fallo es síntoma de algo, nosotros creemos que más grande. Y porque lo vemos que forma parte de una nueva corriente jurisprudencial. Caso Fontevecchia, agarro de la Corte Interamericana lo que a mí me conviene. En Al-Speiti flexibilizo los criterios para la prisión domiciliaria. Y finalmente con el 2x1 hago también, en cierta manera, porque también vuelve a invocar a la Corte Interamericana, en su favor, obviamente. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Los organismos vamos a recurrir a las vías internacionales, pero la Corte ya se aseguró un as en la manga. Si la Corte Interamericana le llega a decir, bueno, el 2x1 obviamente es ya no solamente inconstitucional en el caso argentino, sino que va en contra de la Convención Interamericana. Claro. Matías, me gustaría también escuchar tu opinión al respecto. Esto en un marco, analizábamos nosotros, bastante más general, en un marco político, en el cual desde el gobierno también se hizo referencia a los derechos humanos en campaña, como un curro, sin ir más lejos. Digo, ¿cómo lo analizan ustedes desde Hijos, teniendo en cuenta además que los dos de los jueces que votaron y que fueron fundamentales para esto habían sido propuestos por decreto por el gobierno, ¿no? Sí, está claro que lo que vemos a partir del 10 de diciembre del 2015 es un cambio, un intento de cambio de paradigma, lo que tiene que ver con el juzgamiento a los hechos acontecidos en nuestro pasado reciente. Veníamos de 12 años donde hubo un gobierno que escuchó las demandas de los organismos de derechos humanos, que mantuvieron esa demanda encendida, ¿no? Ese reclamo encendido durante más de 30 años, y a partir del 25 de mayo del 2003 esa demanda fue escuchada y transformada en política de Estado. Transformada en política de Estado en función de la anulación de las leyes que nos permitieron a nosotros, a los familiares, presentarnos nuevamente como querellante y llegar a la justicia por el asesinato, bueno, en mi caso particular, de mi padre. Además de promover la búsqueda de los 400 niños y niñas secuestrados, transformar los ex-centros clandestinos de detención en espacio de memoria, etcétera, etcétera. Esto, evidentemente, a partir del 10 de diciembre del 2015 se modificó. Lo grave por ahí de este fallo de la Corte es que hasta ahora la mayoría de los funcionarios que tienen expertise en el tema y que están relacionados con la temática, tanto del gobierno nacional y provincial, cada vez que tenían la posibilidad de tener un micrófono, sacaban esta frase que tenían que ver con el cuestionamiento de la cantidad de detenidos desaparecidos, poner en duda los 30.000, si se quiere un intento por reinstalar la nefasta teoría de los dos demonios. Incluso hubo un intento hasta de modificar el feriado inamovible del 24 de marzo. Pero uno podría decir que eso estaba siempre en el plano de lo simbólico. Lo grave de este fallo de la Corte es que pasa del plano de lo simbólico al plano de lo fáctico, de lo real y lo concreto, que tiene que ver que hay, a partir del fallo de la Corte, más de 750 genocidas con la posibilidad de recuperar la libertad y que lo veamos caminando por la calle. Nosotros creemos que hay un clima de época, que la justicia huele ese clima de época, pero también nos cuestionamos esta idea del republicanismo, ¿no? Cuando vemos la plataforma electoral de la Alianza Gobernante Cambiemos, una alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical, que tengo entendido que hasta la Unión Cívica Radical salió a repudiar este fallo, nos hablaban de recuperar la república, la independencia de los poderes. Y como bien decían ustedes, si vemos la trayectoria por la cual estos dos jueces, tanto Rosati como Rosenkrantz, llegan a ser miembros del máximo tribunal, vemos que hubo un intento del presidente Macri por hacerlos o nombrarlos por decreto,
Y el tercer voto favorable a este fallo es de Elena Hayton de Nolasco, que vaya a saber uno el acuerdo que tiene con el gobierno nacional para que no la jubilen. Entonces, cuando vemos esta anuencia del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, bueno, ahí habría que plantearse esta cuestión de la República, ¿no? ¿Hasta qué punto está funcionando esta República? Más allá de que quedó claro a partir de ayer que hay un Estado que está promoviendo la impunidad y que este fallo va a generar que muchos de los genocidas caminen más temprano que tarde por las calles. Vos, Rubén, ¿cómo lo viviste? ¿Era algo que te esperabas? Digo, hablamos de este cambio de época, de este cambio de clima. ¿Te esperabas que pudiera llegar a pasar algo así? Y era obvio que el cambio de gobierno a partir del 2015, del 10 de diciembre, iba a intentar hacer algo. Lo que creo que, no sé si con tanta crueldad de llegar a lo que hoy estamos hablando. Como decían acá los chicos, es algo que depende de quién tome la ley, la interpreta para su favor o en contra. Los jueces siempre dicen, acá hay abogados presentes, así que hablan por sus fallos. Y los supremos hablaron por sus fallos. Sí. Y como todas personas, humanos, tienen pensamiento político. Y los jueces tienen pensamiento político. Es mentira que no lo tienen, porque quedó en evidencia que al cambio de gobierno se acomodan para el lado que lo lleva el viento. Entonces, que los dos jueces que puso Clarín, digo, el gobierno, perdón, hayan votado lo que votaron, no nos extrañaría. Sí nos extraña lo que ha hecho Hayton de Nolasco, Claro. cuando creo que si no sé, 2009, votó en contra de lo que hoy vota a favor. O sea, ni siquiera mantiene éticamente Claro. su pensamiento. Sí me parece, como decía Gitano recién, que si arregló que no la jubilen a los 75 años, me parecería muy ético de su parte que a los 75 años esta señora renuncie. Por lo menos daría a entender que no negoció su voto y que sí, quizás, tal vez, cambió su pensamiento jurídico. Claro. Pero me parece que queda en evidencia, como han dicho ellos. Y los jueces, rara paradoja, lo hablábamos cuando estábamos afuera recién. Todavía en lo personal no me recupero de lo que pasó el viernes, y parece que en el clima de época se vinieron dando un montón de cuestiones. La prisión domiciliaria, Sí. Checolás, de las 4 condenas en una. El martes la iglesia nos dice que tenemos que reconciliarnos con los genocidas que nunca pidieron perdón. El miércoles esto. Claro. Y lo puse en mi Facebook, lo pueden buscar y leer. Le digo, bueno, muchachos, cierren el horno porque ya está todo cocinado. Claro. Bueno, justamente sobre eso, digo, el tema de las libertades, en realidad las prisiones domiciliarias a los genocidas. En este caso, lo que vos decías, en una de las causas le conceden la domiciliaria a Checolás, que permanece detenido por otras 3 causas, digamos. Y un proceso. Y un proceso, digo, también está investigado por la desaparición de Jorge Julio López en Democracia. Exacto, ¿no? y vale aclarar que esta prisión domiciliaria se empezó a gestar en agosto del año pasado, cuando hicimos una serie de movidas, y es como que quedó acallado. Fíjate que justo lo hacen un viernes a las 3, 4 de la tarde, se confirma el fallo en un fin de semana largo. Para cuando el martes, suponíamos nosotros, digo, se va a perder la información y vamos a empezar a hacer algún tipo de actividades, aparecen estas otras. Sí. Digo, esto es evidente, esto está arreglado. Es una avanzada. Es una digamos. avanzada. Y lo hizo desde que el 10 de diciembre el presidente Macri, y es consecuencia de su pensamiento. Y me tomo la libertad de expresarlo porque no soy abogado, así que lo puedo decir desde mi humilde persona. Esto no es solamente por los genocidas, esto es para cubrir a los empresarios que en su momento fueron los que propiciaron, los que pusieron plata y económicamente fueron beneficiados. Rara paradoja, la familia Macri, entre tantas otras. Claudio, si te parece, vamos a compartir la segunda parte del informe. En este caso vamos a analizar la relación de Macri, en particular, y el gobierno de Macri, con los derechos humanos. Muy bien. Y en Argentina, el gobierno del presidente Mauricio Macri publicó en Boletín Oficial el decreto de nombramiento de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz como nuevos jueces en la comisión de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia concedió la prisión domiciliaria, el beneficio
de la prisión domiciliaria a un represor condenado. Yo tengo secretario de Recursos de Derechos Humanos, que vela permanentemente porque se respeten los derechos humanos del pasado, del presente y del futuro. Siempre ponemos el eje de los militares. Acá hubo dos lados de este hecho desafortunado, ¿sí? Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Este proyecto económico que está en marcha es absolutamente contrario a la vigencia de los derechos humanos. Es decir, en tanto se reconozcan derechos esenciales, se perjudican los intereses económicos de este proyecto, que es el mismo proyecto de la dictadura cívico-militar. O sea, no cabe ninguna duda que el proyecto es idéntico. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Muy bien, ahí veíamos el informe. Sí. Pasó algo en los últimos días que fue... El compilado así de los distintos momentos de Macri es tremendo, ¿no? Es terrible. Igual la mayoría la dijo en una sola entrevista, o sea, en esa entrevista diciendo bestialidad tras bestialidad. Sí, claro. Pero bueno. Hace unos días se restituyó al nieto 122, ¿no? El padre de ese chico no estaba anotado como desaparecido, digo, no figuraba como desaparecido. Digo, para que Macri vaya anotando esta discusión de si son 9.000, si son 30.000, son los que están en un muro, son los que... hay que descubrir la verdad, hay que ver cuántas personas, digo, no importa si fueron 30.000, decía, fueron 9.000 o el muro. Digo, me parece que caer en esa discusión, ¿no? Venir a cuestionar esa cifra de 30.000 desaparecidos que tanto tiempo, tanto esfuerzo costó construir, me parece que es por lo menos canallesco de parte de Macri, ¿no? Seguramente, ni olvido ni perdón, es el hashtag que tenemos hoy también y los invitamos también a través de Twitter en @2mitadesTVU. Bueno, ¿cómo analizan este picadito de Macri en relación a los derechos humanos? Ahí está. El que quiera, a ver. El que guste. Bueno, por ahí, digo, las voces que escuchamos en el informe no hacen más que reafirmar esta intención. Yo creo que hay un intento de generar una hegemonía, ¿no?, del gobierno nacional en cuanto a lo que ya está aprobado judicialmente. Al presidente nunca lo escuchamos hablar de terrorismo de Estado. Viene con conceptos que atrasan 30 años. Guerra sucia, decía. Habla de guerra, sí. El término guerra sucia, digamos, quedó aplastado con la cantidad de condenas que hemos tenido a los genocidas. Incluso los jueces federales que protagonizaron esa sentencia, hablan de genocidio. Digo, por eso, retrotraernos a una guerra sucia es una falta de respeto a la historia. Acá hay que tener paciencia en función de que nosotros somos hijos de compañeros detenidos desaparecidos, pero también somos hijos de un proceso de lucha que encabezaron ya hace 40 años las madres y las abuelas, que nos han enseñado muchísimo de esto. Y Estela, en unas declaraciones hace muy poco, dijo: no nos pudo Videla, menos nos va a poder Macri. Entonces, como para revertir esta decisión, que vuelvo a insistir, no es solamente un fallo de la Corte Suprema, sino que tiene que ver con todo un andamiaje que está replanteando la rediscusión del pasado más nefasto que tuvimos en nuestro país en los últimos 50 años. La forma de contestar es con organización. Cada uno de las compañeros y compañeras desde sus lugares van a hacer todo lo posible para decir claramente nunca más, de una vez por todas, y que seguramente a partir de las diferentes manifestaciones que va a haber la semana que viene, vale recordar que acá en la Ciudad de La Plata, desde la Mesa por los Derechos Humanos, vamos a hacer una concentración en 8:50 en los tribunales federales a las 11 de la mañana, para que después, una vez terminado el acto de la mesa, dirigirnos a Capital Federal. Pero bueno, con esa convicción de que nada fue fácil en este camino, hemos conocido tiempos mejores, también hemos conocido tiempos peores, pero bueno, quedan nosotros como ciudadanos ante esta disyuntiva que ya está clara. Digo, ya no hay posibilidad de hacerse el distraído
ante los proyectos que están en disputa en este país, porque ya se corrió el velo. Me parece que ya no hay ancha avenida del medio, ya no hay lugar en el medio, digamos, ya o se está a favor de la memoria, la verdad y la justicia, o se está a favor de la impunidad. En ese camino, cada uno tendrá que ubicarse entendiendo siempre que esto en un futuro nos va a perjudicar a todos y sobre todo a las generaciones que vienen. Emanuel, ¿te preocupa que puedan llegar a venirse otros pedidos del 2x1? Digo, ya debe haber un montón de genocidas planteando esta idea. ¿Te preocupa que se pueda venir? Ya lo hay, claro, hay ya genocidas que están pidiendo el 2x1 por distintas causas. No sé si me preocupa porque es una realidad, digamos. Claro. Ya está. Hoy aquí en La Plata, en el Tribunal Oral Federal 1, uno de los condenados por el Centro Clandestino de Detención La Cacha ya solicitó una salida anticipada. Bueno, era el efecto lógico que iba a tener esto. Lo que me preocupa, si se quiere, es lo testimonial que se vuelve todo, digo, porque lo que me generaba a mí mucha bronca y decepción es que 3 tipos, o 2 hombres y una mujer para ser correctos, que no son elegidos más que por el Poder Ejecutivo y un grupo de senadores, terminan mancillando una lucha de 40 años. No la mancillan desde el honor, desde la lucha, desde el vigor, de la injundia de las madres, de las abuelas, de los hijos, de todo lo que hemos acompañado, pero ahí vuelve a advertirse, hoy hablaba el gitano de la idea de república, ¿no? Vuelve a verse cómo la república cruje ante estas circunstancias. 3 personas deciden que esto así no va más. Cuando a su vez tenemos un respaldo, no digo absoluto, pero sí un fuerte respaldo popular en la consecución de estos logros. Al punto tal, y retomo con la pregunta anterior, que en la plataforma del gobierno actual, previo a las elecciones, hubo una promesa de continuidad de esto. Y la continuidad significa o como se estaba o mejor, nunca en retroceso. Y eso marcaba que era un valor que ya estaba íncito en la sociedad argentina. Y además lo que termina siendo demostrativo de las frases del presidente es poner en claro ciertas políticas públicas que vemos que ya no se hacen y que por ahí nos enteramos quiénes estamos a diario con esta temática, ¿no? Un montón de programas gubernamentales que dependen del Ejecutivo. Porque siempre se dice, bueno, pero son los juicios. No, no son los juicios. Los juicios es algo más. Las políticas reparatorias pueden ser tanto poder llegar a los juicios como que se reivindique a aquellos que fueron cesanteados durante la dictadura y que quede constancia de que lo fueron por un pensamiento distinto y no porque abandonaron su trabajo, que figuren que están desaparecidos. Y esas son medidas que el Poder Judicial nada tiene que hacer. O que haya programas de investigación para que se determine no solamente el número de los desaparecidos, sino la identidad de esos desaparecidos. Hoy planteaban el caso del último nieto. Recién en el 2004 se pudo identificar quién era el padre. ¿Y por qué se pudo identificar? Porque había un organismo del Estado, que es la Comisión Nacional por Derecho de Identidad, que tenía como una de sus funciones identificar mujeres embarazadas que no habían podido ser identificadas durante todo este tiempo. Y eso sí son políticas activas y que dependen del Poder Ejecutivo, porque la CONADI funciona en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que a su vez depende de la Presidencia. Entonces, pone de manifiesto esas declaraciones el desdén con el cual, desdén siendo generosos, digamos, con el cual se tratan estas políticas públicas. Y que reiteramos, son políticas de Estado. ¿A qué involucra las políticas de Estado? A la sociedad civil sin duda, pero también al Poder Judicial, al Poder Legislativo y obviamente al Poder Ejecutivo. Rubén, por último me gustaría un análisis como familiar también, teniendo en cuenta esta realidad y teniendo en cuenta cómo se viene esta avanzada judicial. ¿Cómo se sienten ustedes como familia también, habiendo tenido a Jorge desaparecido también en democracia y con la posibilidad de que estas personas estén libres, digamos, o que se les facilite por lo menos la salida? ¿Cómo me siento? Es difícil de explicar, me ha pasado a partir del viernes. Por esta rara sensación. Creo que la última vez que hablé con el fiscal Marcelo Molina, si no me equivoco, debe haber sido hace 4 años.
preguntando, e inclusive a raíz de ese papelito donde aparece este personaje nefasto, donde dice Jorge Julio López, se intenta decir con una gran intencionalidad de hacerlo visible para que estuviéramos hablando de ese papelito y no del juicio que se estaba llevando adelante por el cual fue condenado. En ese momento me acerqué a Marcelo Molina, bueno, decirle a Chicolás, si quiere decirme algo que me lo diga, nos juntamos acá, voy a la cárcel, no hay problema. No sé, a ustedes por ahí capaz que lo llamó Marcelo Molina, porque a mí todavía estoy esperando. Esa es la última vez que hablé con el fiscal. Así está el grado de impunidad en la injusticia. Sabemos que no va a salir mañana, el mes que viene, quizás el año que viene. La misma justicia que va a liberar a estos personajes, inclusive a Echecolás, no está buscando a mi viejo, desaparecido en democracia, y si uno lo quisiera, en el ámbito que estamos hablando, un desaparecido de lesa humanidad, no sé si vale el término jurídico, pero sí vale el término familiar. Desapareció durante un juicio de lesa humanidad. Y me parece que en ese ámbito es donde tenemos que nosotros juzgar a los jueces. Como decía Matías hace un ratito, más conocido como Gitano para los amigos. El Gitano. Fueron puestos por un gobierno, son puestos por los gobiernos. Ahora quizás, como en algún momento se planteó, que sea democrático la elección de los jueces y que tengamos la oportunidad de, cuando no están haciendo las cosas como corresponde, el simple hecho de de Nolasco se retracta de lo que hizo hace 3 años, 4, bueno, muchachos, acá esto está mal, y poder nosotros tener la oportunidad de hacerle un juicio político. Ojalá en el ámbito que hoy estamos se pueda hacer, no sé, en la parte jurídica sé si se puede, pero es ese grado de impotencia y dolor. Como decían acá los compañeros, me parece que la mejor forma que tenemos, abuelas y madres marcó el camino. Yo la escuché el otro día cuando a Estela la estaban reporteando y le estaban diciendo en ese exacto momento lo que había pasado, y Estela estaba caliente, estaba muy enojada, pero después sé que baja un cambio y es esa lucha sin violencia que es la que tenemos que llevar adelante, y de la misma manera lo vengo haciendo personalmente. Yo siempre dije lo mismo: al día que tengo que aprender fuego, tribunales, la casa de gobierno, lo que tenga que hacer lo hago. No me parece que corresponda, me parece que es en esta lucha, en la justicia o en la mala justicia que estamos teniendo adelante, pero es la única forma que hacerlo, sin violencia, sin responder a todas estas provocaciones que vienen haciendo, que están incitando a que uno responda con violencia. Lo mantengo, ellos son testigos de que cada vez que pasa algo digo, bueno chicos, no nos calentemos, no nos enojemos. Y yo estoy encerrado en mi carpintería, puedo romper una madera, golpeo con el martillo, me descargo ahí, pero no pasa de la puerta. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber gracias venido. a los tres, es un momento complicado, imagino, para todos. Es que vienen con esta lucha desde hace tiempo, así que gracias por estar acá en el canal y vamos a seguir con el tema, lógicamente, que estamos comprometidos. Por supuesto, acompañando las manifestaciones, las marchas, todo lo que se haga la semana que viene y aquí en adelante, porque no hay que dejar que la impunidad siga pasando en este país, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Muy bien. Claudio, en el próximo bloque nos vamos a meter con la legislatura bonaerense, nos vamos a meter en la columna legislativa del amigo Facundo Cotet y vamos a analizar un poco con quién está cada uno. Muy bien. ¿Sí? ¿A quién responde responde cada uno de estos legisladores, o por lo menos los principales? Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta.